Buenos días a todos, qué gusto tenerlos por aquí. Algunos regresan de vacaciones, algunos no han regresado, no se han acabado las vacaciones, pero lo importante es que siempre está el Señor con nosotros. Por eso nos llamó a ser un pueblo santo de Él, ¿verdad? Nos apartó, ¿sí? Entonces vamos a ver este mensaje que el Señor nos da esta mañana, que se llama No te jactes, y vamos a ver qué quiere decir esta palabra, pero antes de eso vamos a recapitular. La semana pasada, y todavía estamos viendo el versículo de la semana pasada vimos la mayoría no entendieron el mensaje. Los discípulos, cuando estuvieron con Jesús, muchos estaban en el entendimiento de este mundo. No veían todavía, aún estando con Jesús, no podían ver el reino de Dios. Por eso vemos que Pedro lo negó, ¿verdad? Por el miedo, ¿sí? Y ellos todavía veían con una mentalidad de este mundo, todavía no veían una mentalidad del reino. Por eso nosotros que ya estamos en Cristo, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que renovar, que dice Romanos 12:2, nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12:2 que no nos conformemos al mundo actual, sino nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de aceptar los pensamientos de este mundo, vamos a aceptar los pensamientos ¿de quién? De Dios. Para eso es esta palabra, ¿sí? Para que, entonces mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues transfórmate en la renovación de tu entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra. Que en lugar de que estar enojado, que dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos. Que en lugar de estar tristes, también ¿qué? Gozosos. También dice la palabra de Dios en Isaías 61, que Él nos va a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, cuando te quieras angustiar, ¿qué vas a pensar? Ah, no, el Señor dice que no tengo que tener tristeza, que no tengo que tener dolor, sino que voy a renovarme con la palabra de Dios que dice ¿qué? Que en lugar de manto en lugar de espíritu angustiado me va a dar un ¿qué? Un manto de alegría. Entonces recurro a Dios, a los pensamientos de Dios. Entonces vemos que los discípulos estaban en unos pensamientos de este mundo, veían el mundo natural nada más. No se transformaban todavía en la renovación de su mente. Entonces, es importante saber de dónde partimos. Si estamos tristes, pues saber que la palabra de Dios dice estar siempre gozosos, ¿sí? No se trata de negar la realidad. Sí, Señor, estoy triste o estoy angustiado o estoy temeroso, dice, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23. Entonces ahí es donde vamos renovando nuestra mente. ¿Qué aceptamos? ¿Los pensamientos de este mundo o nos transformamos en la renovación de nuestro entendimiento? Porque es lo que ha dicho Dios en Romanos 12:2. Entonces vamos a ver este mensaje que se llama No jactarse. ¿Por qué empecé con esto? Porque como congregación hemos estado viendo el año pasado que no debemos de tener autosuficiencia, sino que tenemos que confiar en la suficiencia de Dios, en la grandeza de Dios, en la omnipotencia de Dios, en la soberanía de Dios, que Él es grande. La arrogancia también, que no debemos de ser orgullosos y soberbios, en el egoísmo, ¿sí? La vanagloria. ¿Y qué vemos aquí? Que Cristo está limpiando a su iglesia. Porque yo creo que todos podemos decir que algo hemos tenido o todavía tenemos de eso, ¿sí? Esa es una realidad, porque ¿saben qué? Vivimos en un mundo y eso es parte de una naturaleza humana. Pero a medida que crecemos en Cristo, Él nos va, ¿qué? Limpiando. Él quiere que tengamos, ahorita que estábamos en la alabanza y en la adoración, me decía que les hablara de las vestiduras blancas que habla el libro de Apocalipsis.
que tenemos que tener esas vestiduras blancas. ¿Y cómo son? Cada vez que venimos, oímos el mensaje que Él nos da, Él nos está limpiando, Él está limpiando a su iglesia. Y por eso hoy vamos a ver, no te jactes. El significado bíblico de la palabra jactarse es alabarse presuntuosamente, vanagloriarse y alardear o presumir, ufanarse. Persona que presume en exceso de sus cualidades o logros. Y lo vamos a ver muy, muy claramente cuál es la verdadera condición de un siervo de Cristo, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Y el único que tiene que ser exaltado en nuestra vida, ¿quién es? Cristo, el Señor. Entonces vamos a 2 de Corintios 5:12, en la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Fíjense qué hermoso es darle lugar a Dios en nuestras vidas. Y que seamos un testimonio donde quiera que vayamos, donde el único que tiene que ser exaltado, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces dice, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Por qué estaba hablando Pablo esto? Porque nosotros no podemos presumir de nada, porque ¿quién nos ha dado todo? El Señor. Pero Dios, que es más importante, para Dios, que es más importante, según esta escritura, tener un corazón sincero para Él. Entonces, ¿tus logros van a impresionar a Dios? Sino que realmente tengas un corazón sincero. Si tienes esos logros, sigue adelante, no dejes de esforzarte, pero acuérdate que en medio de todo le tienes que dar la gloria. ¿A quién? A Dios. Y eso es muy importante porque vivimos en un mundo que el hombre siempre trata de darse la gloria a sí mismo, pero nosotros ahora somos hijos de Dios y lo que Dios quiere es que le demos la gloria a Él de todos los logros, porque realmente vivimos por Él, nos movemos por Él, si tenemos cosas o hemos alcanzado cosas, es únicamente por Él. Y vamos a ver lo importante que es para Dios tener un corazón sincero antes de adentrarnos más en la palabra jactarse, ¿sí? Vamos a Salmo 26, del 1 al 3. Necesitamos entender la integridad delante de Dios. ¿Qué es la integridad? Tener un corazón sincero delante de Él. Si me equivoqué, pues decirlo. Si he tenido logros, darle la gloria a Él. Si sé mucho, pues darle la gloria a Él, porque ¿quién es el que te da la sabiduría y el conocimiento? Él. Y siempre distinguir que hay una sabiduría y un conocimiento de este mundo, pero hay uno de lo alto. Y hay que saber distinguir, y ese es el crecimiento que da ¿quién? Dios, porque la Escritura dice que Dios da el crecimiento. Salmo 26, del 1 al 3 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame. Fíjate qué relación tenía el salmista con el Señor, que le dice escudriñame. ¿Qué le interesaba a él? ¿Quedar bien? Le interesaba su relación con Dios. Le interesaba estar transparente con Dios. Oh Jehová, y pruébame. Híjole, yo he conocido personas que hasta dicen, no hables ni de pruebas, ¿no? Pero cuando conoces a Dios, cuando sabes el amor tan grande que te tiene, los lazos de amor con los que te atrae hacia Él, pues obviamente que no vas a tener temor, porque su perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Sí? Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Wow! Ese hombre que escribió el Salmo 26 verdaderamente le interesaba a Dios.
No estaba solo ubicado en dame, o que se haga esto, que se haga lo otro. Le interesaba un corazón, ¿qué leímos? Un corazón sincero para Dios, un corazón transparente, un corazón íntegro. Aunque falle, aunque pase lo que pase, Señor, aquí estoy reconociendo cómo está mi vida delante de ti. Y ese es el milagro más grande que nosotros podemos tener, porque ¿saben qué? Cuando reconocemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Ahora, ¿saben por qué la podemos reconocer? ¿Porque somos buenos? No, porque es el toque de Dios en nuestra vida. Lo vemos en el libro de Isaías, el primer capítulo, hasta que Dios no se presentó. ¿Qué dijo Isaías? Y le limpió la boca, le dijo, oh, soy de labios inmundos. Y en esa presencia del Señor es cuando Él reconoce cómo está su vida. Entonces nosotros, nacidos de nuevo, tenemos acceso al trono de la gracia para tener socorro y dar gracia. ¿Para qué? Nos va a dar gracia el Señor para estar íntegros delante de Él, para estar. Ahora, no te tienes que ubicar en el íntegro, te tienes que ubicar en que estás cara a cara con Él. Entonces dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Sí, porque si dice, si ando en la verdad, pues no voy a querer andar en un camino de mentira, lo que me interesa eres tú. Entonces, ¿por qué habla también de la misericordia? Porque sabe que falla y reconoce su anhelo de salir de eso. ¿Qué buscaba este salmista en esta oración al Padre? Un corazón limpio, un corazón sincero y un corazón íntegro. Esa es la limpieza que el Señor hace a su iglesia, es de adentro. No solo es que te dé cosas. ¿Qué es una persona jactanciosa? Es una actitud o acción de vanidad que algunas personas tienen al hacer alarde de sus propios logros, virtudes, cualidades, como el desempeño de ciertas actividades, sin importarles sus propias debilidades. O sea, cuando somos jactanciosos nos apoyamos más en nuestros logros que en nuestras debilidades. Pero tampoco es creernos buenos a nuestro propio concepto. El que nos va a dirigir, ¿quién es? Dios, a través de su Espíritu Santo, para que cada día vamos alcanzando, ¿qué? Un corazón sincero y la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Dios escogió, eso es muy importante, en 1 Corintios 1, del 19, 28 y 29, vamos para allá, en la Nueva Traducción Viviente, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19, y ahí es donde vemos, donde empieza que hay un entendimiento de este mundo y donde hay un entendimiento de lo alto, ¿sí? Hay un conocimiento de este mundo y hay una sabiduría de este mundo, que más adelante ahorita vamos a ver, y una sabiduría que es de lo alto. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces, hay cosas que el mundo considera muy importantes, ¿verdad? Quizás el apellido, o no, esta gente es de renombre, o tal colonia, o tal carro, o tantas cosas, ¿verdad? O he logrado esto. Pero ¿saben qué? Dios escoge lo que no es nada para avergonzar esa sabiduría de este mundo. ¿Sí? Dice, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Entonces tenemos que andar con un corazón sincero, con un corazón íntegro, con un corazón transparente, dándole siempre la gloria ¿a quién? A Dios. Hay personas que se jactan de sus posesiones y la verdad, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos podido lograr es ¿por quién? Por Dios.
nadie podemos jactarnos. Dios te entiende y por eso está dando este mensaje para limpiar a su iglesia. Quizás tu carrera te dio valor, quizás tu dinero, tu apellido, tu familia, quizás tus posesiones, quizás tu sagacidad o inteligencia, quizás el ministerio. Pero ¿saben qué? Necesitamos tener un corazón íntegro, un corazón sincero, un corazón sumiso a Dios. Cambiarían mucho nuestras actitudes en muchas áreas de nuestra vida, porque realmente al tener un corazón sincero y sumiso a Dios, ¿qué pasa? Realmente estamos llenos del Espíritu Santo y lo estamos dejando obrar en nuestra vida para que el entendimiento de este mundo no sea lo que predomine en nuestra vida, sino el entendimiento de lo alto. Y vamos a ver en Eclesiastés 3:11, en la Reina Valera. Por eso es que a veces vamos transformándonos en la renovación del entendimiento hasta comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, porque hay un tiempo de todo. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. A ver, ¿quién ha estado orando o esperando algo de parte del Señor y cómo se siente cuando llega? O pasaste un tiempo que te tuviste que arrepentir y clamar a Dios y decir, Señor, cambia mi corazón. Pero cuando se logra ese cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? Paz. Porque ya estás conectado otra vez. Pero fíjense, la palabra de Dios, de veras que yo he encontrado que la tierra de leche y miel es la palabra de Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cada vez que tú eres transformado, transformada, ¿qué está pasando? Está cayendo, ¿qué? Eternidad a tu corazón. ¿Y qué dice la Escritura? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. No podemos hacer cosas, hay que ser humildes y no jactarnos. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestro corazón que no siempre las vamos a entender. Pero como hijos hermosos tenemos que reposar en el corazón de nuestro Padre, como el discípulo Juan que se recostaba en el pecho, en el corazón de Jesús, ¿verdad? Con ese amor, con esa entrega, con esa sinceridad. Y vamos a ver 3 ejemplos aquí en la palabra de Dios, de hombres de la palabra de Dios, que Dios nos dejó un testimonio, que no se jactaron en tiempos muy a veces adversos, y que ellos, en lugar de jactarse, le dieron la gloria a Dios y se dieron cuenta de lo que era importante y de lo que era un entendimiento de lo alto. Un ejemplo de esto, el primero es Pablo, que dejó toda jactancia. Él era fariseo de fariseos, él tenía renombre dentro de los judíos del Sanedrín, él tenía todo así como para salir, yo soy. Pero ¿qué vemos? Que después de conocer a Cristo, cambia su escala de valores y de necesidades. Lo que antes era una necesidad para él, ya no es, porque hasta mataba a los cristianos. Pero cuando tiene ese encuentro con Cristo, ¿qué pasa? Cambia toda su escala de valores y de necesidades. ¿Y sabes qué, iglesia? Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Renueva tu mente y cambia tu escala de valores y de necesidades. Y vamos a ver lo que decía Pablo, que yo muchas veces en mi vida cristiana doy el testimonio para que lo vean a él, no me vean a mí. En Filipenses 3, 8 y 9 yo lo he tenido que decir y dejar el ayer atrás y caminar hacia adelante. Por eso Dios nos dio, la semana pasada también fue un mover profético tremendo, donde Dios nos dio la palabra, ya no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Y saben qué? Como iglesia tenemos que estar expectantes a lo nuevo que Dios va a hacer. Porque dijo que iba a poner ríos en el desierto.
no les da alegría, solamente eso lo puede hacer Dios, porque donde no hay nada, donde nos sentimos incapaces y todo, Dios va a florecer cipreses, arrayanes, todas esas cosas hermosas. Entonces en Filipenses 3, 8 y 9 vemos a Pablo que está diciendo cómo cambió su escala de valores. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, llamaba Pablo a Jesús. Después de que lo perseguía, ya lo amaba, ¿no les da gusto? El Señor lo cautivó como nos está cautivando cada día a nosotros. Dice, por lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? A Cristo. Esas necesidades, esa escala de valores que antes teníamos, el Señor las quiere cambiar. ¿Para qué? Para conocerlo más, para poner nuestra mente en las cosas de arriba, nuestro corazón en lo que es verdadero. Empezamos a valorar cosas en Cristo que antes para nosotros eran, pues, que no las veíamos, eran tinieblas. Pero el Señor empieza a cambiar nuestra escala de valores y de necesidades al amarlo a Él, a estar agradecidos con Él por esa salvación tan grande. ¿Se fijan cómo nos llevó? Primero nos llevó ¿a qué? A valorar la salvación. Y ahora nos está llevando ¿a qué? Al amor en Él. ¿Para qué? Para que cambie nuestra escala de necesidades, nuestra manera de pensar. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Quería ser hallado en Él. Hay una frase que alguien dice de aquí, pero no la voy a decir. Nombres, no. Pero que dice, cuando venga el Señor, yo quiero que me halle haciendo lo que Él me mandó a hacer. Y eso me llena tanto. Pero no es lo que haces solo físicamente y afuera, es desde tu corazón. ¿Cómo está tu corazón conectado con Él? Con aquella sinceridad, con aquel amor, con aquella pasión por Cristo. Y dice, y ciertamente lo he perdido todo y lo tengo que por basura. ¿Qué perdió Pablo? Perdió el renombre, perdió ser uno de los altos del Sanedrín. Pero ¿qué quería él? Ganar a Cristo. ¿Y ser hallado en quién? En Él. No teniendo mi propia justicia. Porque él sabía eso, porque había hasta matado a siervos de Dios. Dice, y no tener mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¡Wow! ¡Wow! De veras. ¿Qué pasión puede tener uno por el Señor y qué amor? ¿Cuántas veces nos ha sacado adelante? ¿Cuántas veces se ha manifestado de una manera tan hermosa en nuestra vida? Y lo vemos y Él lo dice aquí en Mateo 13:46. Busquen por favor Mateo 13:46. Ustedes le dan valor a muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? A veces le das valor a un programa que ves, no es malo, a veces hay programas que edifican, ¿verdad? Hay cosas que no, siempre hay que buscar, dice que retengamos lo bueno y desechemos todo lo malo, ¿sí? Entonces aquí vemos que Jesús estaba hablando del reino de Dios, el Señor Jesús, y dice, cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y eso es lo que estábamos viendo que hizo Pablo y es lo que hemos hecho nosotros. Nuestra escala de valores, de necesidades, Dios la empezó a cambiar por lo verdadero. Pregúntale a tu compañero o a tu compañera, ¿realmente estás cambiando tu escala de valores? Porque ante la grandeza del Dios Todopoderoso debemos reconocer su perdón que nos ha dado en Cristo y la nueva oportunidad de tener una vida nueva. En esta semana de vacaciones estuve viendo una película cristiana de una canción, no sé si la han oído, Solo me imagino.
¿Sí? Pues este era un muchacho que vivía con un hombre que estaba frustrado porque no logró sus metas en el fútbol americano, ser un gran jugador. Y entonces dice que, es que me tocó mucho el corazón, de que ese niño su mejor semana fue cuando lo llevaron a un campamento cristiano donde recibió a Cristo. Cuando llegó de ese campamento se estaba yendo su mamá, porque ya no quería vivir ahí, y el papá era una persona terrible. Pero él siguió con su fe y su confianza en Cristo. Él siguió confiando en el Señor de todo su corazón y creciendo en Él. ¿Y saben qué? Llegó un día que Dios tocó a su padre. Pero cuando su padre murió, hizo esta canción. Y uno se imagina que puede ser una canción de agradecimiento, o de dolor, o de refugiarse en el Señor. Pero lo único que hizo fue, solo me imagino lo que es estar en la presencia tuya. Y nosotros ya vivimos en la presencia de Dios, pero alcanzar ese momento donde estemos con el Señor es lo más grande que podemos vivir, porque es la vida eterna misma en nuestra vida. Y todos aquí somos testimonio de cómo hemos luchado para seguir esa vida, porque muchas cosas nos tratan de ¿qué? De jalar, de sacarnos. Yo se lo digo, por ejemplo, a los del discipulado de los jueves, les digo, para estar aquí cada jueves se ha peleado de cada uno una batalla, de dejar otras necesidades, otras prioridades. Para estar aquí el domingo también se han dejado otras necesidades, otras prioridades, pero lo que te interesa es el Señor. Tú tienes tu relación personal, tú lo buscas en tu casa, tú le adoras, pero también tienes un lugar donde congregarte. ¿Sí? Y este muchacho dice que su mejor semana fue cuando asistió a un campamento y le presentaron a Cristo. ¿Cómo viviría ese muchacho? Y ahora yo te pregunto, ¿cómo vivías tú antes sin Cristo? ¿Has encontrado fe? ¿Has encontrado amor? ¿Has encontrado protección? ¿Has encontrado esperanza? Y este es un testimonio para todos los niños que nos oyen hoy, de lo hermoso que ustedes tienen desde pequeños de ya vivir en Cristo. No conocer otras cosas, porque ustedes pueden orar por sus padres, pueden orar que su casa realmente sea un pedazo del cielo. Pueden orar por las situaciones que ustedes ven. Y así padres e hijos en cada familia podemos realmente ser lo que Cristo nos llamó a ser. Y luego cuando nos reunimos como iglesia, realmente el ser el motivo de la adoración. Que no adoremos otra cosa más que a Cristo. Y esa transformación que este muchacho vio en su padre lo llevó a escribir esta canción que dice, solo me imagino. Qué fuego, qué pasión le puso Dios. Dice, bueno, si aquí vivo una transformación y estás conmigo y tengo fe y tengo esperanza, ¿qué será estar contigo? Qué fuego, qué pasión tenemos que tener cada día para estar viendo las cosas de arriba, en lugar de las jactancias humanas. Las jactancias humanas no son nada ante el valor de la presencia de Dios, ante el valor de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ante el valor de que vemos su protección, su cuidado. Nada se puede comparar con esto porque es Cristo mismo en nuestras vidas. Cuando oímos, tú eres la luz del mundo, ¿quién habita en nosotros? Cristo el Señor. En Proverbios 3:15, así como vemos que cuando encontramos esa perla de gran precio que es el reino de Dios, que es Cristo mismo, vendemos todo lo que teníamos. ¿Qué quiere decir? Cambia nuestra escala de necesidades, nuestra escala de valores. Y en Proverbios 3:15 que dice, la sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. ¿A qué sabiduría se refiere?
a la sabiduría de Dios, porque hay una sabiduría de este mundo y una sabiduría de Dios. Hay un conocimiento de este mundo y hay un conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver como más valioso, como piedras preciosas? ¿Qué? El reino de Dios, Cristo mismo y su sabiduría y su conocimiento. Eso nunca nos va a fallar. Esa es la verdad de esta vida y de la vida siguiente, la vida eterna. De nada podemos jactarnos, pues todo lo mejor es lo que Dios nos da como su sabiduría, su conocimiento, su protección. Y vamos a ver otro hombre también que cuando estuvo así en el clímax de que le estaban dando las profecías más hermosas, en lugar de decir, hoy soy yo, le dio la gloria a Dios. Y vamos a ver qué es lo que hizo él. Y es David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que entendió que no tenía de qué jactarse, que al llamarle y darle su presencia al Señor, lo más importante era él, Dios. Y que cuando le dijeron tendrás rey en la casa de Dios por siempre, vamos a verlo en Segunda de Samuel 7, el 16 y 17. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Híjole, qué palabra, hoy que en el mundo está todo tan inestable, ¿no? Ya vemos las gasolineras cómo están. Hasta la gasolina para movernos en los carros, que es a veces el orgullo, la jactancia, traigo tal vehículo o necesito ya esto, aquello, pero dice, conforme a todas estas palabras Segunda de Samuel 7, 16, 17 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¿Y qué hizo David? ¿Se jactó? No, vamos a ver lo que hizo. Segunda de Samuel 7, 18. Qué hermoso tener un corazón sumiso y obediente para aceptar el llamado de Dios. Como lo hizo Pablo, como vamos a ver que lo hizo David, que su prioridad, ¿quién fue? Dios. Lo que Dios le estaba llamando a hacer. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Porque realmente es el respaldo de Dios en cada cosa que hacemos el que nos permite caminar, el que nos permite seguir vivos, el que nos permite seguir adelante. Ahí es donde entiendes que tu sumisión y tu amor es ¿a quién? A Dios. Y no vas a tener problema con tus autoridades, porque como estás sometido a Dios, Dios te da el espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento para entender cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. ¿Qué decimos cada uno de nosotros cuando vemos su grandeza, su gloria y hasta dónde nos ha llevado? Porque sí, a cada uno de nosotros hasta dónde te ha llevado. ¿Hasta dónde te ha llevado el Señor en tu corazón, en tu entrega a Él? Ya no veamos lo de afuera, veamos lo de adentro. ¿Sientes más pasión por el Señor? ¿Sientes más amor? ¿Quiénes somos y quién es nuestra casa? ¿Para qué hemos llegado hasta aquí? Y no vamos a ver, es que yo soy, no. Veamos su grandeza. ¿Qué somos ante la grandeza de Él? Ante el poder de Él. ¿Qué decimos cada uno cuando vemos su grandeza, su gloria y hasta dónde nos ha llevado? Y todavía vamos más allá. Vamos a Daniel. Vamos al libro de Daniel. Otro hombre que también, ¿qué? Le dio la gloria a Dios. ¿Y saben qué? Siempre respetó a todos los demás.
Y lo vamos a ver en esta escritura que a mí tiene 15 años que yo encontré esta escritura y a mí me impactó mi corazón, impactó decir todo lo que era para mí precioso nuevamente, lo he estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Porque Cristo te lleva ¿a qué? Más allá, ¿sí? Porque Él ha prometido en el Salmo 23 guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esas sendas son preparadas ¿por quién? Por Dios. Y son cosas que tú tienes que caminar en tu corazón y luego las vas a ver caminadas ¿qué? En lo natural. Pero ya no andas en la corriente de este mundo, en los caminos de este mundo, sino en lo que Dios preparó para ti, en los propósitos y en los planes. Fíjense que Daniel era uno de los altos funcionarios, había sido escogido por el rey Nabucodonosor. Pero fíjense que este rey había tenido un sueño. Y cuando llamó a los astrólogos, adivinos, sabios de su reino, ¿eran del entendimiento de lo alto o de cuál? De este mundo. Por eso ellos no pudieron decirle al rey cuál había sido su sueño, porque Dios hasta permitió que se le olvidara al rey, que se le olvidara, ¿para qué? Para que llegara la persona correcta, en el momento correcto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que se entera Daniel de lo que estaba pasando y llega con el rey y le dice, espéreme, yo le voy a dar la interpretación. Pero no se puso a hablar luego, ¿qué creen? Llamó a Ananías, a Azarías y a Misael, sus hermanos en Cristo, en Dios, porque todavía no había llegado Cristo. ¿Para qué? Para que oraran con él. ¿Y qué pasó? Dios le da la revelación de ese sueño a Daniel. Pero Daniel, ¿qué? No se jacta. Y fíjense, esta escritura es clave, dice Daniel 2:30. Hoy es un tiempo de cambio de corazón, dice el Señor. Hoy es un tiempo de un cambio de tu corazón. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí, Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Ni siquiera dijo yo tengo una sabiduría de lo alto. ¿Sí? Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué le interesaba a Dios con el rey Nabucodonosor? Que entendiera los pensamientos que traía ¿dónde? En su corazón. Entonces hay pensamientos que son de tu mente, de tu inteligencia, y hay pensamientos que hay en el corazón. Entonces él no se jactó en un momento crítico de la historia, de donde estaba él viviendo. Reconoce ¿quién? La grandeza de Dios. Dice, a él le plació darme la interpretación. No tengo más sabiduría que ningún mortal. ¿A quién exaltó? Y no se jactó. Entonces, como siervos de Cristo, aún en nuestras casas somos siervos de Dios, ¿eh? Dile, si hay esposos aquí, dile hermana en Cristo, hermano en Cristo. Si hay padres e hijos, porque somos la familia de Dios. Y a veces no se nos debe de olvidar que todos somos hermanos en Cristo. Vamos a 1 Corintios 4, del 1 al 7, y vamos a ver cómo somos como siervos de Cristo, porque por algo está en la palabra de Dios. Dice, así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. ¡Wow!
Era un corazón sincero, un corazón íntegro, pero ¿delante de quién primero? ¿De quién? De Dios. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¡Wow! Dios está atento que hay en nuestro corazón. Dios está atento a cada paso que damos. No dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. No dice que cada lágrima que derramamos, Él las tiene guardadas en una redoma. Dice, es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tiene de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Realmente la gracia de Dios nos da qué? Todo. Pero tenemos que estar bien situados cuál es nuestra escala de valores y de necesidades. Si realmente hemos cambiado y renovado nuestra mente en Cristo. No es condenación, Él lleva tu crecimiento. Es tan importante saber eso. Cada uno nos volvemos a Él y Dios, ¿qué hace? Nos transforma. Él está esperando que realmente de corazón sincero nos inclinemos a buscarle a Él cada día. ¿De dónde viene la jactancia? Es el ego que se sube al máximo para jactarse. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Aquí lo dice esta escritura. Santiago 3, del 13 al 18. En la Reina Valera se los voy a leer. Santiago 3, búsquenlo por favor. Santiago 3, del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién se considera sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. ¿Cómo se muestra la sabiduría y el entendimiento? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Y eso es un camino que todos tenemos que caminar todos los días. Este es un verdadero crecimiento en Cristo. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Entonces aquí está la respuesta. Si hay contención, ¿qué hay? Celos amargos y contención en el corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero aquí viene la sabiduría de lo alto, y es algo que nosotros tenemos que meditar y escudriñar para fluir en ella. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo me acuerdo hace como 25 años o más que leí este versículo. A mí me cautivó Dios, me habló Dios tan que no tenía que tener incertidumbre. En ese tiempo yo decía, no tengo que estar, será melón, será sandía, será esto, será aquello, sino que tengo que estar firme en esa confianza y en esa seguridad en Dios para crecer para Él. ¿Quién quiere crecer para Dios?
Entonces no tenemos que tener incertidumbre. Dios nos ha dado palabra, nos ha dado promesas y tenemos que estar firmes ahí. Aunque un ejército acampe contra mí, dice el Salmo 27, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero no es nada más decirlo, es vivirlo en una firmeza en nuestro corazón. Por eso también el Salmo 145 que dice, cabalga en la palabra de justicia. Cabalga, súbete y mantente firme, ¿sí? Y qué hermoso que realmente cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra vamos a dar, ¿qué? Un fruto de justicia, un fruto de Dios, un fruto donde ya no nos jactamos, sino estamos viendo los intereses ¿de quién? De Dios. Y lo más hermoso dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y entonces sí podemos ir al Salmo 90:12, vamos corriendo allá, para ponerlo con esta sabiduría que es de lo alto. Y clamar a Dios que esta mañana si hay celo, si hay contención, si hay algo en nuestro corazón, seamos limpiados por el poder del que vive y reina. Por eso cantamos ahorita en la alabanza, Él vive y por siempre vivirá. ¿Sí? Dice, enséñanos. ¿Quién quiere ser enseñado? Levanten su mano. Dice, enséñanos de tal modo. ¿Ya lo buscaron? ¿Sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Porque los días se acortan, ¿sí o no? ¿Quién se ha dado cuenta que estamos viviendo a veces muy rápido? Ay, sí, ya se acabó el año, ya empezó, ya todo. Pero fíjate, la sabiduría de lo alto dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Y ya vimos que cuál sabiduría es, que es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos y que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, sin incertidumbre y sin hipocresía, o sea, sinceros. Ya vimos en el primer versículo que Dios lo que más valora y lo que más ve es un corazón sincero para Él primeramente, ¿sí? Por eso en Mateo 7 les dice a ustedes el Señor, ¿dónde quieren edificar su casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Estamos edificando con estos mensajes sobre la roca. A ver, busquen Mateo, todos búsquenlo por favor, Mateo 7, ¿lo buscan por favor? Mateo 7, del 24 al 27. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que escucha mi enseñanza, ¿escucharon esta mañana? A ver, los niños, ¿escucharon? Quiero oír sus voces, los niños. ¿Escucharon? ¿Quieren ser enseñados? Ok, entonces dice aquí, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Entonces una persona que escucha y sigue la enseñanza de la palabra de Dios que Dios nos está dando es una persona que sabia. Dile a tu compañero o compañera, ya eres sabio. Ahora hay que poner la palabra por obra, ¿sí? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es una persona que necia. Pregúntate a ti, ¿quieres ser sabio o quieres ser necio? ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? ¿Qué quieres ser, Jorge? Sabio, ¿verdad? Entonces tenemos que edificar, ¿qué? Sobre la roca. ¿Sí, Valeria? ¿Vamos a edificar sobre la roca que es Cristo? ¿Sí, Marianita? ¿Santiago? ¿Sí? Vamos a cambiar nuestra escala de necesidades y de valores por las que vienen aquí, por las que vienen en la palabra de Dios, renovando, ¿qué? Nuestra mente. Dice,
Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Y vamos a seguir viendo Proverbios 1:7 en la TLA. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hombres y mujeres sabias? ¿Jóvenes y jovencitas sabios? ¿O necios? ¿O niños sabios, verdad? Sabios. Ahora tienen algo que anotar los niños también en su oración. Queremos ser sabios, Señor. Porque dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pedimos a Dios. ¿Y los jóvenes también quieren ser sabios? ¿Sí? Entonces dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Alguien dijo hace rato la obediencia, ¿sí? Todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. A veces necesitamos ser, ¿qué? Corregidos. Y vamos a ver el mismo versículo en la Reina Valera que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No queremos ser insensatos. Todos hemos batallado con la autosuficiencia, con la arrogancia, con la jactancia, porque saben que los sentimientos de inferioridad cultivan unos sentimientos de ¿qué? De superioridad. Y esa es la naturaleza humana. Pero dice la Escritura en Romanos que ya no somos esclavos del pecado. Y ese mismo pecado fue el que llevó a que Satanás ¿qué? Cayera. Quiso ser como Dios. Por eso esta mañana el Señor nos quiere hablar como iglesia, nos quiere que traigamos esas ropas blancas que dice el libro de Apocalipsis, que seamos limpiados para hacer una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, y que verdaderamente le digamos, sí, Señor, te adoramos, Señor. Ponte de pie si tú quieres decirle al Señor, quizás no es solo la jactancia ese día, en este día, pero a lo mejor quieres cambiar otras cosas en tu vida que estás viendo que no te edifican. Tú las sabes y el Señor lo sabe, y Dios me está mostrando que aquí hay personas que hay otras áreas en su vida que necesitan ser cambiadas, que el Señor ha estado viendo y que lo único que te quiere amar y abrazar el Señor para que sean cambiadas esas necesidades que ahora tienes por las de Él. Porque cuando vemos las necesidades con la óptica de Él, cambia nuestra escala de valores. Ya no estamos en la escala de valores del mundo, que acabamos de ver todo lo que pasa, ¿no? En estos días. Hemos sido testigos de tantas situaciones buenas, pero otras no tan buenas, con una sola objetivo, quererse sentir contentos. Pero Cristo todo el año, todos los tiempos, te va a hacer feliz porque Él te ha dado óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y ha dicho que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso como congregación, Señor, queremos clamar a ti, Señor, que nos sigas limpiando, Señor, para hacer esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Cierren sus ojos. Si tú le quieres decir al Señor, es un acto de fe, por eso les dije cerraran sus ojos, que Él te siga transformando y que siga cambiando tu escala de valores. Es un acto de fe que levantes la mano y le digas, sí, Señor, con tus propias palabras. Quiero que sigas cambiando mi escala de valores.